Iniciaremos este webinar dando un contexto general de las situaciones en las que la intervención judicial tiene lugar en un arbitraje. Y lo haremos haciendo referencia a las reglas de arbitraje de la ICDR y dando ejemplos específicos. Se debe partir del principio que para estar en medida de iniciar un arbitraje conforme a las reglas de la ICDR, se requiere de un acuerdo de las partes para tal efecto. Esto debe estar expresamente previsto por las partes y se incluye en el artículo 1 de las reglas de arbitraje. Una vez que las partes han voluntariamente acordado someterse al arbitraje, dicho acuerdo es obligatorio para ambas partes. Una parte inicia un arbitraje con base en este acuerdo arbitral y cualquier objeción respecto a la existencia, ámbito de aplicación o validez del acuerdo arbitral debe plantearse ante el propio tribunal, una vez que éste se haya constituido. El tribunal arbitral es el único que tiene la facultad de decidir sobre su propia competencia. A este principio se le conoce en arbitraje como el principio de competence y está recogido en el artículo 19 de las reglas de la ICDR. Dicho artículo explica a detalle cómo se debe proceder en caso de que un demandado tenga objeciones a la jurisdicción del tribunal y el momento procesal adecuado para plantear dichas objeciones. El principio de competence tiene varios efectos. Por ejemplo, conforme al párrafo cuarto del artículo 19 de las reglas de arbitraje de la ICDR, cualquier cuestión planteada respecto a la jurisdicción del tribunal antes de que se constituya no impide que siga desarrollándose el arbitraje. Y de hecho, la institución, la ICDR, tiene la responsabilidad de continuar con la administración del arbitraje. Este principio también tiene como consecuencia que un juez no debe intervenir para impedir que el tribunal decida cuestiones de competencia. Y el juez debe en todo momento respetar dicho principio, aun cuando una parte pida su intervención para impedir que continúe el arbitraje. Y ahora cedo la palabra a mis colegas. Sí, efectivamente, como dices, Gabriela, es importante tener en mente que el sustento del arbitraje es el acuerdo de las partes y eso lleva a el tema de que lo que regula el arbitraje es el reglamento, en este caso el reglamento ICDR y la ley arbitral del foro. Y como es una norma especial, tanto la del reglamento como la ley, es solamente cuando esta ley especial faculta la intervención de un juez, que entonces puede existir una participación del Poder Judicial que solamente es en apoyo del arbitraje, de tal manera que ese sustento convencional del procedimiento arbitral que remite a un reglamento, si es administrado, y a la ley arbitral del foro, permite la intervención judicial, pero solamente en aquellos casos e hipótesis expresamente planteados, lo cual nos lleva a la conclusión necesaria de que la intervención judicial en el arbitraje es mínima, excepcional y solamente en apoyo del procedimiento arbitral. Es uno de los principios más importantes del arbitraje, la mínima intervención judicial. Hablando de la ley aplicable, si uno se ciñe, por ejemplo, al sistema de la ley modelo, uno identifica quizás no más de 8 causales por las cuales un juez puede intervenir en relación con un procedimiento arbitral. Tenemos, por ejemplo, la ejecución del acuerdo arbitral que surge cuando alguna parte lleva una acción judicial que tiene relación con una cláusula arbitral. La otra parte puede solicitar al juez que las remita al arbitraje para que sea en ese lugar donde se diriman las controversias. Desde luego está el pronunciamiento del árbitro en relación con su propia competencia. Si ese pronunciamiento ocurre antes del laudo final, pues también puede haber una decisión del juez revisando la conclusión del árbitro. Tenemos también la asistencia en relación con la composición del tribunal arbitral, pues con la designación de los árbitros, la renuncia, la sustitución,
En fin, cada vez que las partes no pueden llegar a un acuerdo entre ellas y no están operando en un arbitraje administrado por el ICDR, por ejemplo, pues se requiere la intervención judicial en ese punto. Una quizás menos utilizada, pero también puede probar su utilidad, es pedir asistencia al juez en materia de pruebas, ¿no? Y no solamente esas que son fundamentales, sino otras más dentro de este campo limitado de intervención judicial, como por ejemplo la consulta sobre los honorarios de los árbitros, siempre y cuando sea un arbitraje ad hoc, porque si es un arbitraje administrado, pues evidentemente se aplicarán los anexos del propio reglamento que refieren a un arancel o a una cuota por hora, y no solamente los honorarios, sino el dictado de medidas cautelares, porque las medidas cautelares pueden ser solicitadas al juez de Estado antes del inicio del procedimiento o ya iniciado el procedimiento en circunstancias excepcionales, de tal manera que, como los árbitros no tienen imperio, se pide entonces en un momento determinado una medida cautelar al juez de Estado que la puede conceder. Y dentro del procedimiento arbitral, como los árbitros pueden también adoptar medidas cautelares, al no tener imperio los árbitros, entonces existe la posibilidad de que se pida el apoyo del juez precisamente para ejecutar esas medidas cautelares dictadas por el panel arbitral. Y lo que es más importante y más frecuente y que más conocemos en la práctica es la intervención judicial en los temas de la posible nulidad del laudo arbitral o del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. Y eso conforma las hipótesis limitadas, excepcionales, en donde el juez puede intervenir en apoyo del arbitraje. Y debieran ser estas las únicas causales por las cuales un juez actúa. Hay varios problemas que podríamos nombrar en relación con la judicatura y el arbitraje. Uno de ellos es una práctica reciente, o se ha intensificado en tiempos recientes, que es las órdenes para suspender el procedimiento arbitral. La primera pregunta que uno tendría que hacerse es si este tipo de intervención está previsto en ley, y la respuesta simple es que no, y en la medida en que no está previsto en ley, pues podríamos estar hablando de órdenes que son ilegales desde ese punto de vista. Sin embargo, en la práctica han tenido algún éxito y desde luego consecuencias importantes. Entonces uno se lleva a preguntar qué es lo que lleva a las Cortes a emitir este tipo de órdenes. Quizás el argumento principal es que los litigantes configuren estas solicitudes como si fuesen medidas cautelares, alegando un posible daño irreparable como consecuencia de no interrumpir un arbitraje porque se dispondría supuestamente de una manera indebida de la disputa, piden al juez que interrumpa el arbitraje o que impide el inicio del arbitraje, incluso la conformación del tribunal arbitral. ¿Qué hacer ante este tipo de cosas? Pues es una pregunta muy práctica. Yo diría, por ejemplo, que las medidas cautelares que dicta el juez en relación con el arbitraje casi por definición tendrían que implicar cooperación y protección, no solamente de lo que está en disputa, sino del procedimiento arbitral mismo. Ante esto, pues, la única solución tendría que ser integral, una actuación por parte del juez en donde se impida o se niegue a otorgar este tipo de medidas ilegales, desde luego que las partes puedan impugnarlas con los argumentos adecuados, y también yo creo que se requeriría un papel importante de las instituciones como el ICDR y desde luego de los árbitros, ¿no? que también tienen la posibilidad de combatir estas disposiciones en la medida en que les afecta a ellos, ¿no? Y sin duda ese es un aspecto fundamental del arbitraje, de la mínima intervención y de la no interrupción del procedimiento arbitral. Y esta cultura de la no interrupción del procedimiento arbitral se vio reflejada en la reforma reciente del artículo 1424 del Código de Comercio, la ley arbitral mexicana, en donde cuando los árbitros resuelven sobre la validez de la cláusula arbitral, tradicionalmente eso paralizaba el procedimiento, y hubo una reforma en donde, con independencia de que el juzgador revise la validez y eficacia de la cláusula arbitral, eso no impide por disposición de ley que se continúe con el arbitraje y que se llegue a dictar un laudo recogiendo esta cultura y esta filosofía de que no se debe interrumpir el procedimiento arbitral, porque es lo que han pactado las partes.
si este principio que ahora refleja el artículo 1424 lo recogemos y finalmente lo aplicamos en forma extensiva a este problema que tú señalas, y esto se entiende por el Poder Judicial, pues claramente sería contra natura que un juez ordene la suspensión de un procedimiento arbitral, porque va en contra de la filosofía y principios que están ahora reflejados en este artículo 1424. Y bueno, ahondando un poco en el tema de medidas precautorias que ambos han tocado, creo que es bueno señalar que el artículo 24 de las reglas de arbitraje de la ICDR regula el dictado de medidas precautorias. En primer lugar, señala que estas medidas se pueden pedir al propio tribunal y que el tribunal podrá dictarlas, ya sea como en la forma de una orden o un laudo interino. Pero también establece que la solicitud de estas medidas precautorias al juez no es incompatible ni con el acuerdo arbitral, ni se entenderá como una renuncia al arbitraje. Entonces, esto abre la puerta a que una parte vaya y solicite medidas precautorias a un juez. Estas medidas precautorias, como hemos visto, pueden tomar diferentes formas o pueden solicitar diferentes medidas. A mí me gustaría dar un ejemplo de medidas precautorias al inicio del arbitraje y en apoyo al arbitraje. Es aquella que una parte demandante, por ejemplo, solicita ante una jurisdicción que así lo permita, para que un juez ordene el congelamiento de activos, con el fin de que en el momento en que se emita un laudo, este laudo pueda ser ejecutable en contra de estos activos. Es interesante porque en estas jurisdicciones que permiten este tipo de medidas cautelares, generalmente la solicitud de la parte de la parte demandante se hace de manera ex parte. Y esto quiere decir que el juez va a ordenar el congelamiento preliminar de activos sin haber escuchado primero a la parte demandada. Sin embargo, resulta particularmente interesante para la parte demandante solicitar este tipo de apoyo al arbitraje en estas jurisdicciones, porque le da una ventaja al momento de obtener un laudo y tener ya activos congelados que puedan ejecutarse a su favor. Otro tema muy interesante es el último que tocaste en las causas de intervención judicial que hay, el control judicial de laudos. Entender cómo funciona ese sistema implica no solo conocer cuáles son las causales que se permiten, entender también que esas causales son limitadas, son exhaustivas, y también entender que el juez no puede sustituirse en el papel del árbitro para entonces decidir cuál era la mejor decisión. Eso es importante, desde luego, pero quizás un paso también previo y esencial es entender cuál es el estándar que deben de utilizar los jueces para controlar los laudos. Ese estándar no necesariamente tiene que implicar sustituirse en el árbitro, pero tampoco tendría que tener la consecuencia de hacer nugatorio el derecho de la parte que se opone a la ejecución del laudo. Y quizás la clave esté se puede ejemplificar en una resolución reciente de la Suprema Corte de México, en donde la Corte lo que dijo fue, cuando se está alegando la violación del contrato de las partes sobre el procedimiento, lo primero que hay que preguntarse es si ese contrato es claro o vago y requiere una interpretación. Si es vago y requiere una interpretación, entonces tiene que haber una deferencia particular hacia el árbitro y anular solamente en los casos verdaderamente extremos y palmarios. Por contra, si el caso es muy claro y los términos del contrato son precisos, pues el juez tiene la facultad y la obligación de anular aquellos laudos que van en contra de lo que pactaron las partes. Pues esto que dices es muy interesante, porque uno de los problemas que tenemos es que se ha utilizado el concepto de orden público como una vasija en donde todo mundo trata de incluir ahí argumentos que son improcedentes para tratar de anular un laudo. Y lo importante es entender muy bien lo que es el orden público, conforme lo han dicho nuestros tribunales, para entender que es excepcional y muy restrictivo esta causal de nulidad.
Creo que con estas ideas básicas hemos dado un panorama de muchas normas que se aplican al arbitraje, con el ánimo, desde luego, de que se entienda mejor su filosofía, este muy interesante método alternativo de solución de conflictos.